Lucía y Mateo se conocieron a los 16 años, en su último año de secundaria. Ella era alegre, con una sonrisa que iluminaba cada rincón donde entraba. Él, tranquilo, observador, de mirada profunda y voz serena. Desde el primer instante en que cruzaron miradas, algo invisible pareció unirlos. Comenzaron hablando de cosas simples: los exámenes, los profesores, los planes para el futuro. Pero sin darse cuenta, cada conversación los acercaba más. En poco tiempo ya no podían imaginar un día sin escucharse. Su relación nació entre risas adolescentes y promesas que parecían eternas. Paseaban después de clases, compartían helados, soñaban con viajar juntos cuando terminaran la escuela. En cada despedida juraban amor para siempre. Creían que nada ni nadie podría romper lo que tenían. Sus padres, aunque al principio dudaron de la seriedad de aquel romance joven, terminaron por aceptar que había entre ellos algo genuino. Cuando ambos ingresaron a la universidad, sintieron que estaban cumpliendo un sueño. Querían construir su vida juntos, crecer de la mano, enfrentar el mundo como un solo corazón. Pero pronto llegaron los primeros desafíos. Mateo consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudar a su familia. Sus horarios se volvieron pesados, y a veces llegaba tan cansado que solo quería dormir. Lucía, en cambio, tenía más tiempo libre. Participaba en grupos de estudio, salía con sus nuevos compañeros y se acostumbró a una vida universitaria llena de movimiento. Las llamadas que antes duraban horas comenzaron a ser cortas y apuradas. Los mensajes de buenos días y buenas noches, que antes eran sagrados, empezaron a desaparecer. Mateo notaba la distancia, pero se negaba a creer que algo iba mal. Pensaba que era solo el peso de la rutina. Sin embargo, en el fondo de su pecho, algo le susurraba que el amor estaba cambiando de forma. Fue entonces cuando apareció Andrés, un compañero de clase de Lucía. Simpático, divertido, siempre dispuesto a escucharla. Lo conoció por casualidad, cuando necesitaba ayuda con un trabajo de grupo. Al principio lo veía como un amigo más, alguien agradable con quien compartir risas y charlas. Pero con el paso de las semanas, empezó a contarle cosas que ya no le contaba a Mateo. Le hablaba de sus frustraciones, de sus dudas, incluso de los silencios incómodos que últimamente tenía con su novio. Mateo notaba el cambio, aunque Lucía aseguraba que todo estaba bien. Cada vez que mencionaba a Andrés, ella desviaba el tema, se mostraba a la defensiva o simplemente cambiaba de conversación. Las excusas se hicieron frecuentes: reuniones de estudio, trabajos de grupo, compromisos que antes no existían. Una noche, mientras hablaban por teléfono, Mateo sintió que su voz sonaba distante, como si estuviera en otro lugar. «¿Me estás escuchando?», preguntó él. «Sí, claro», respondió ella, pero su tono no tenía la ternura de antes. Colgó el teléfono con una sensación amarga, como si algo se hubiera roto sin remedio. Lucía comenzó a mentirse a sí misma. Decía que no pasaba nada, que aún amaba a Mateo, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando dentro de ella. Cada sonrisa que Andrés le regalaba le provocaba una confusión que no quería admitir. Era una lucha entre la razón y la tentación, entre la fidelidad que prometió y el deseo de sentirse comprendida por alguien nuevo. Mateo, sin embargo, seguía creyendo. Seguía haciendo esfuerzos por mantener viva la relación. Le escribía cartas, le dejaba mensajes de voz, la esperaba en la salida de clases, pero cada vez que la miraba, notaba que su sonrisa ya no era la misma. El brillo que antes lo hacía sentirse único, ahora parecía pertenecer a otro. Y así, sin darse cuenta, el amor que nació puro y sincero, comenzó a llenarse de grietas invisibles. Las promesas de siempre se convirtieron en recuerdos, y el silencio empezó a ocupar el lugar de las palabras. Ninguno quería aceptar que estaban perdiéndose. Ninguno se atrevía a decirlo. Pero ambos sabían que el amor estaba comenzando a morir lentamente, ahogado por la distancia, las mentiras y la falta de tiempo. Lucía comenzó a pasar más tiempo con Andrés. Al principio, los encuentros eran casuales, pero pronto se volvieron frecuentes. Compartían risas, confidencias y secretos que Mateo ya no conocía. Cada mensaje que llegaba al celular de Lucía hacía que su corazón latiera más rápido, pero también le provocaba culpa. Intentaba justificarse, diciéndose que aún amaba a Mateo, que solo necesitaba sentirse escuchada y comprendida. Mateo notó que algo estaba cambiando de manera más evidente.
Las llamadas se hicieron casi inexistentes, y cuando hablaban, Lucía parecía distraída, con la mente en otro lugar. Él trataba de mantener la calma, creyendo que podían superar cualquier obstáculo, pero el miedo al abandono empezaba a crecer en su interior. Cada tarde que pasaba sin verla, cada silencio prolongado, se sentía como una punzada que no desaparecía. Un día, mientras Lucía estaba en clase, Mateo recibió un mensaje de una amiga en común. Era una foto, Lucía y Andrés compartiendo un café, sonriendo y tomados de la mano. El mundo de Mateo se detuvo por un instante. Sintió que todo lo que había construido con amor se desmoronaba frente a sus ojos. Su corazón se llenó de confusión, tristeza y dolor. Esa noche, cuando Lucía regresó a casa, él no pudo contenerse. La confrontación fue inevitable. Sus palabras salieron cargadas de reproche y tristeza. ¿Por qué me engañas? ¿Por qué mientes y me escondes lo que sientes? Lucía, con lágrimas en los ojos, intentó explicar, diciendo que se sentía sola, que necesitaba atención, que no lo había planeado. Pero Mateo no podía escuchar más excusas. Su confianza estaba rota y la herida demasiado profunda para perdonar con facilidad. A pesar de la confrontación, Lucía intentó convencerlo de que podían arreglarlo. Prometió terminar con Andrés, prometió amor eterno, prometió cambios. Mateo, con el corazón herido, decidió darle una oportunidad, pero en el fondo sabía que la relación ya no sería la misma. Las dudas y la desconfianza habían echado raíces en su corazón, y cada palabra de Lucía sonaba con ecos de traición. Los días siguientes fueron tensos. Las conversaciones estaban llenas de silencios incómodos, miradas esquivas y reproches implícitos. Mateo intentaba recuperar la cercanía perdida, mientras Lucía luchaba contra sus propios sentimientos, sintiéndose atrapada entre el amor por su esposo y la emoción de la relación prohibida. La rutina que antes los unía ahora parecía un campo de minas donde cada palabra podía detonar la ira o la tristeza. En medio de esta tensión, Lucía y Mateo asistieron juntos a un evento familiar. La familia los miraba con alegría, ajena a los conflictos internos que cada uno cargaba. Pero Mateo ya no podía ignorar las señales, la mirada distraída de Lucía, su nerviosismo y su falta de entusiasmo. El estrés emocional alcanzó su punto máximo cuando Mateo descubrió un mensaje en el teléfono de Lucía, que confirmaba lo que temía. Ella había seguido viéndose con Andrés en secreto. La traición que tanto intentó negar se convirtió en un hecho irrefutable. Su corazón se llenó de dolor, ira y desesperanza. Comprendió que las promesas rotas no podían repararse solo con palabras. Mateo se sintió impotente, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Lucía, al verse descubierta, se derrumbó. Lloró, gritó, trató de explicar, pero cada intento solo profundizaba la herida que había causado. La relación que alguna vez fue un refugio de amor se había convertido en un campo de desconfianza y resentimiento. Finalmente, Mateo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sabía que no podía seguir en una relación basada en la mentira y la traición. Con el corazón destrozado, le dijo a Lucía que era momento de separarse, que el amor que tenían no podía sobrevivir a la falta de respeto y fidelidad. Lucía quedó inmóvil, comprendiendo en ese instante la magnitud de su error y el precio de sus acciones. La separación fue dolorosa. Ambos se sintieron perdidos y vacíos. Mateo buscó refugio en sus amigos y familiares, mientras Lucía enfrentaba su culpa y el arrepentimiento de haber traicionado el amor que más valoraba. Fue el inicio de un proceso lento y doloroso, donde cada uno tendría que aprender a reconstruir su vida, a entender el valor de la confianza y a aceptar que algunas heridas no se curan de inmediato. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía y Mateo. Aunque todavía compartían el mismo hogar, la distancia entre ellos era palpable. Cada conversación parecía una prueba de paciencia. Palabras entrecortadas, miradas esquivas y silencios cargados de reproche llenaban el espacio que antes estaba colmado de risas y cariño. Mateo sentía cómo su corazón se endurecía con cada mentira descubierta, mientras Lucía comenzaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. Una noche, mientras la ciudad dormía, Mateo se sentó frente a la ventana, observando las luces lejanas y recordando los momentos felices que había vivido con Lucía. Las caminatas al atardecer, los cafés improvisados, los abrazos que parecían eternos. Todo eso ahora parecía un recuerdo lejano, casi imposible de alcanzar.
Lucía, desde la habitación contigua, escuchaba su respiración y sintió un nudo en el pecho. La culpa que la había perseguido durante semanas se volvió insoportable. A medida que los días pasaban, Lucía intentaba acercarse a Mateo. Le escribía mensajes, dejaba notas con disculpas, incluso preparaba pequeñas sorpresas tratando de recuperar su atención. Pero Mateo estaba cerrado. Cada gesto de ella le recordaba la traición, y aunque todavía la amaba, sabía que debía proteger su corazón. Cada intento fallido de reconciliación aumentaba la sensación de distancia y desesperanza. En una tarde lluviosa, Mateo encontró un antiguo álbum de fotos donde ambos aparecían sonriendo en distintos momentos de su relación. Lo abrió con manos temblorosas y dejó que las lágrimas cayeran sin control. Lucía lo vio y sintió que un peso enorme se le aplastaba sobre los hombros. Comprendió que no bastaba con decir «lo siento». La confianza que había roto no se reconstruía con palabras, requería tiempo, respeto y un cambio profundo. La presión emocional se intensificó cuando Lucía intentó explicarse nuevamente. Se sentó frente a Mateo, con lágrimas en los ojos, y le habló de sus sentimientos confusos, de su miedo a perderlo y de cómo Andrés había sido una tentación que nunca debió existir. Mateo la escuchó, pero no respondió de inmediato. Solo la miró con una mezcla de tristeza y resignación. En su mirada había amor, sí, pero también un límite que Lucía había cruzado. Finalmente llegó el momento decisivo. Una noche, después de muchas discusiones y silencios dolorosos, Mateo habló con voz firme pero serena. Le dijo a Lucía que, aunque la amaba, no podía seguir en una relación donde la confianza había sido quebrantada. Explicó que necesitaba tiempo para sanar, para reconstruirse y, sobre todo, para proteger su corazón de futuras heridas. Lucía, devastada, comprendió que la traición había marcado un antes y un después en sus vidas. Esa separación no fue solo física, sino también emocional. Mateo se mudó temporalmente a la casa de un amigo, buscando claridad y paz interior. Lucía, por su parte, quedó sola, enfrentando la magnitud de sus errores. Por primera vez entendió que el amor no se basa solo en sentimientos, sino en respeto, lealtad y compromiso. Fue un proceso doloroso, lleno de lágrimas y reflexiones, que los llevó a ambos a confrontar la realidad. A veces, el precio de un error es perder aquello que más amas. Los meses siguientes se convirtieron en un periodo de introspección y dolor para ambos. Mateo se dedicó a sus estudios y a sus amigos, tratando de llenar el vacío que dejó la relación. Aunque aún sentía amor por Lucía, entendía que regresar era imposible sin antes reconstruir la confianza perdida. Cada día se despertaba con un recuerdo de lo que habían compartido, pero también con la certeza de que la traición marcaba un límite que no podía ignorar. Lucía, por su parte, enfrentaba la realidad de sus decisiones. Cada lugar que visitaba, cada mensaje que enviaba a amigos en común, le recordaba lo que había perdido. La soledad se volvió su compañera constante y la culpa la perseguía a cada paso. Por primera vez comprendió que no bastaba sentir arrepentimiento. Debía cambiar, reflexionar y aprender de sus errores. Con el tiempo, Mateo comenzó a reconstruir su vida emocional. Salía con amigos, retomaba proyectos personales y se enfocaba en metas que había dejado de lado. Aunque el dolor persistía, también aprendió que sanar no significaba olvidar, sino aceptar lo sucedido y seguir adelante con dignidad. Su resiliencia comenzó a darle fuerza, y poco a poco volvió a abrir su corazón a la posibilidad de nuevas experiencias. Lucía, mientras tanto, buscó apoyo en su familia y en la terapia. Comenzó a entender por qué había traicionado a Mateo y cómo sus decisiones habían afectado no solo a su pareja, sino también a ella misma. Aprendió a identificar sus errores, a aceptar responsabilidades y a cultivar la empatía hacia quienes había lastimado. Su proceso fue lento, lleno de lágrimas y reflexiones profundas, pero cada paso la acercaba a una versión más consciente y madura de sí misma. Un día, mientras revisaba antiguos recuerdos, Lucía encontró una carta que Mateo le había escrito antes de la separación. Sus palabras expresaban amor, esperanza y dolor al mismo tiempo. Al leerla, sintió un nudo en la garganta y comprendió que había tenido en sus manos un amor verdadero que destruyó por un impulso.
Esa comprensión la motivó a seguir transformándose, no solo para intentar enmendar su vida, sino para convertirse en alguien capaz de respetar y valorar el amor en el futuro. Finalmente, ambos comenzaron a aceptar que su historia había terminado. Mateo encontró un nuevo equilibrio emocional y, con el tiempo, abrió su corazón a otra relación basada en confianza, comunicación y respeto mutuo. Lucía, por su parte, se dedicó a crecer personalmente, trabajando en su autoestima, empatía y responsabilidad emocional. Aunque nunca olvidarían lo ocurrido, ambos aprendieron que las decisiones que tomamos hoy definen nuestro mañana y que el amor verdadero no soporta la traición. Después de meses de introspección, Mateo tomó la firme decisión de cerrar el capítulo de su relación con Lucía. Sabía que aferrarse a lo que había sido solo prolongaría su dolor. Aunque su corazón aún guardaba amor por ella, entendía que la confianza rota era un muro imposible de atravesar sin un esfuerzo monumental. Se dedicó a reconstruir su vida, enfocándose en sus estudios, sus proyectos personales y el fortalecimiento de sus relaciones con amigos y familiares. Cada día se despertaba recordando los buenos momentos con Lucía, pero también comprendiendo que algunas lecciones son necesarias para crecer. Lucía, por su parte, experimentaba un dolor profundo y transformador. La ausencia de Mateo la confrontaba con sus propios errores y con la magnitud de la traición que había cometido. Por primera vez, entendió que arrepentirse no bastaba. Debía cambiar y aprender de sus decisiones. Comenzó a asistir a terapia, hablar con familiares cercanos y reflexionar sobre sus valores y actitudes. La soledad se convirtió en un espejo que le mostraba la importancia de la empatía, la lealtad y el respeto hacia los sentimientos ajenos. A medida que pasaban los días, Lucía comenzó a darse cuenta de cómo había descuidado los pequeños gestos que mantenían viva una relación. Recordó los abrazos, las palabras de apoyo y los momentos compartidos que Mateo siempre valoraba. Esta conciencia la llenó de tristeza, pero también de motivación. Necesitaba convertirse en una persona que jamás repitiera ese error, alguien capaz de valorar la confianza y la sinceridad en el amor. Mateo, mientras tanto, encontró consuelo en su rutina y en la compañía de amigos que lo apoyaban sin juzgarlo. Poco a poco, el dolor comenzó a transformarse en claridad y fortaleza. Aprendió a establecer límites saludables, a reconocer sus emociones y a priorizar su bienestar emocional. La traición de Lucía se convirtió en una lección dolorosa pero esencial sobre la importancia de la confianza y del respeto mutuo en cualquier relación. Lucía decidió emprender un viaje de autoconocimiento. Se dedicó a estudiar, a practicar actividades que le apasionaban y a fortalecer sus valores personales. Cada paso que daba la acercaba a una versión más consciente y madura de sí misma. Entendió que el amor verdadero requiere compromiso, comunicación y respeto, y que ninguna relación puede sobrevivir si esos pilares se rompen. Finalmente, ambos llegaron a un punto de aceptación. Mateo abrió su corazón a nuevas oportunidades, con la certeza de que merecía un amor fiel y respetuoso. Lucía, aunque con cicatrices emocionales, entendió la gravedad de sus actos y prometió a sí misma nunca volver a traicionar a quien confía en ella. Ambos comprendieron que la vida es un aprendizaje constante y que los errores, aunque dolorosos, pueden enseñar las lecciones más valiosas sobre el amor, la confianza y la madurez emocional. A medida que Lucía continuaba su proceso de reflexión y autodescubrimiento, comenzó a involucrarse en actividades que le ayudaban a conectar con su propio valor y con los demás de manera positiva. Se unió a grupos de voluntariado y proyectos comunitarios, donde aprendió a escuchar, apoyar y valorar la confianza y el respeto en todas sus interacciones. Cada acción la fortalecía y la recordaba de la importancia de actuar con integridad, no solo en el amor, sino en la vida cotidiana. Mateo, por su parte, avanzaba en su vida con cautela, pero con esperanza. Conoció personas nuevas, reforzó amistades y se permitió disfrutar de momentos simples sin la presión de una relación romántica. La experiencia con Lucía le había enseñado que el amor verdadero requiere confianza, paciencia y respeto mutuo, y que nunca debía comprometer su dignidad por mantener una relación dañina.
Con el tiempo, ambos encontraron formas de perdonarse a sí mismos. Lucía reconoció plenamente su error y se comprometió a no repetirlo, mientras Mateo aprendió que amar también significa saber cuándo dejar ir, incluso a alguien que todavía ocupa un lugar especial en el corazón. Esta aceptación les permitió cerrar aquel capítulo con madurez emocional y gratitud por las lecciones aprendidas. Eventualmente, Lucía se convirtió en un ejemplo para sus amigos y familiares. Compartía su historia como una advertencia sobre las consecuencias de la traición y la importancia de la honestidad en las relaciones. Explicaba cómo sus errores habían marcado su vida, pero también cómo la reflexión y el compromiso con el cambio podían transformar la culpa en aprendizaje y crecimiento personal. Mateo, al reconstruir su confianza y autoestima, se abrió a nuevas relaciones, esta vez basadas en principios sólidos de respeto, comunicación y compromiso. Comprendió que la verdadera felicidad en pareja no se encuentra solo en la pasión o en los momentos felices, sino en la estabilidad que brinda la confianza y la fidelidad. Los años pasaron, y ambos siguieron caminos separados, pero con corazones más maduros. Lucía aprendió a valorar el amor, verdadero desde la perspectiva del respeto y la lealtad, mientras Mateo encontró una relación basada en la seguridad emocional y la confianza mutua. El recuerdo de su relación inicial ya no era un dolor constante, sino una lección de vida. Cada uno había transformado la experiencia en un aprendizaje profundo, entendiendo que los errores, aunque dolorosos, pueden ser los mayores maestros de la vida. Finalmente, la historia de Lucía y Mateo se convirtió en un ejemplo para quienes la conocían. Un recordatorio de que la traición destruye, pero la reflexión, la responsabilidad y el aprendizaje permiten reconstruir la vida y prepararse para un amor verdadero. La lección final que dejaron fue clara. En el amor, la confianza es sagrada, y ningún momento de debilidad justifica traicionar a quien confía en nosotros. Aprender de los errores y actuar con integridad asegura relaciones más fuertes y auténticas en el futuro.